comenzar nuestro estudio bíblico semanal y hoy vamos a enfocarnos en la carta a los Hebreos, así es que le invito para que busquen su Biblia, por favor, y tengan también a la mano su cuaderno de notas, a un lápiz, y el título de este estudio es La vida cristiana eficaz, la vida cristiana eficaz, así es que sean todos bienvenidos y comenzamos con una oración y adelante. Gracias, Padre, te damos por tu bondad, gracias por la fidelidad que has mostrado para con nosotros, gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece, Señor, en tu camino. Y ahora rogamos tu bendición, tu ayuda, para que tu palabra, al ser expuesta, Señor, nos permita conocerte mejor, amarte más y confiar en ti y obedecerte. Te rogamos que nos bendigas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues busque por favor en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer los versos del 1 al 2. Versos 1 y 2. Entonces vamos a ver las características de la vida cristiana eficaz, y créame que no hay mayor bendición, no hay nada que se compare a la vida en Cristo, la nueva vida que Cristo nos ha dado. Ahora, tristemente hay algunas personas o creyentes, pero que no están experimentando esta vida cristiana eficaz, y están buscando otras alternativas, otras opciones, pero porque no han aprendido, no han querido realmente confiar en Dios, en lo que Él dice en su palabra, y correr la carrera cristiana tal y como Dios lo ha establecido en su palabra. Pero vamos a ver 7 características de la vida cristiana eficaz, una vida que debe ser de bendición para uno y también para aquellos que están a nuestro alrededor. Bueno, dice así la Escritura: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, en estos 2 versículos vamos a ver 7 características que forman parte de la vida cristiana que Dios quiere para todo su pueblo, para cada uno de nosotros. Bueno, en primer lugar, la vida cristiana eficaz es una vida de fe, es una vida de fe. Entonces, la vida cristiana no se vive por vista, sino que se vive por fe. Y dice aquí en Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos ver material o físicamente a Dios, pero por eso se requiere de fe, es decir, esa confianza, esa creencia de que aunque no vemos físicamente a Dios, pero sí creemos que Él existe, que Él es el creador, y además que Él se goza en bendecirnos a todos aquellos que confiamos en Él. Entonces, número 1, la vida cristiana es una vida de fe, y esa vida de fe requiere confiar, es decir, aprender a confiar en Dios día a día, día a día. Aparte, por favor, ahí su Biblia, vamos a buscar algunos textos de apoyo a esta situación de la fe, a esta verdadera fe. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 8, Primera de Pedro 1, 8, hablando de Cristo, dice aquí el apóstol Pedro: a quien amáis, ¿verdad?, a Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, aunque Pedro vio a Jesucristo, ¿verdad?, vivió en esa época, fue discípulo de él y presenció de manera palpable, material y física, vio a Jesús, su vida, sus milagros, escuchó sus prédicas, etcétera, pero ahora Pedro le habla a una generación que no vio visiblemente, físicamente a Cristo, pero él les dice: ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, nunca se nos enseña en la Biblia, o se nos manda que andemos buscando visiones, ¿verdad?, para ver cómo es Dios o cómo es Jesucristo, y tratemos de buscarlo en sueños, etcétera. Nada de eso. La vida cristiana se vive por fe. Fe, dice, aunque ahora no lo veáis, pero lo vamos a ver un día, si vamos a poder contemplar cómo es
Jesucristo. Pero ahora bástenos confiar en su palabra, ¿verdad? En que Él vive en nuestro corazón, de tal manera que el creyente ahora puede alegrarse y gozarse. Vea cómo la fe, entonces, la fe en Cristo, debe llevar al creyente en esa vida cristiana eficaz a una vida de gozo. ¿Por qué? Porque más allá de estar anhelando o pensando que las cosas o que tal o cual situación es lo que nos va a traer alegría y gozo, no, es Cristo cuando confiamos que Él vive ya y reina, ¿verdad? En nuestro ser interior, en nuestro corazón. Entonces, qué mayor gozo que saber que tenemos al Rey de Reyes, al Creador del universo, al Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y dice, obteniendo, ¿verdad? Por fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Entonces, la salvación es por fe. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos da el perdón, nos reconcilia con el Padre y nos da una vida nueva y la vida eterna. Entonces, tenemos que vivir por fe. Segunda de Corintios 5:7. Seguimos en este punto de que la vida cristiana es una vida que se vive por fe. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Aquí también el apóstol Pablo ahora menciona lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Entonces, hay creyentes que pues no están viviendo en el gozo y en el poder de Dios porque quieren ver, quieren ya palpar, quieren tener ya X situación, X solución de problemas o lo que sea, pero así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive confiando en las promesas de Dios y Dios en su momento va entonces respondiendo y bendiciendo. Así es que, pero tenemos que aprender a vivir por fe, no por vista. Ahora dice aquí el escritor a la carta a los Hebreos, de la carta a los Hebreos, que por tanto teniendo también nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces el creyente debe de entender lo siguiente: hay gente a nuestro alrededor, ellos observan, ellos son testigos de cómo vivimos la vida, de cómo nos desenvolvemos en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con la familia, etcétera, o en la iglesia. Entonces hay una nube de testigos, un gran número de personas que están escuchando, viendo, observando si estamos viviendo por fe, si somos gozosos en Cristo, si confiamos en Él. Así es que ese es un punto muy importante para la vida cristiana eficaz, es decir, es una vida de fe. Ok, en segundo lugar, Hebreos 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces la segunda característica es una vida limpia. Entonces la vida cristiana eficaz tiene que ser una vida limpia, una vida que está siendo manchada y contaminada por el pecado, por la carne, por las tentaciones del mundo, pues no va a ser una vida poderosa y eficaz en Cristo, ¿verdad? Porque la vida cristiana es una vida en donde Dios nos está santificando por su Espíritu, por su palabra y a través de nuestra obediencia. Así es que la vida cristiana eficaz es una vida limpia. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a eliminar, mis hermanos. ¿Qué tenemos que aprender a eliminar? Bueno, aquí dice dos cosas. El pecado que nos asedia, el pecado que nos envuelve, el pecado que está pues alrededor para seducirnos, para atraernos de tal manera que caigamos, que cedamos a las tentaciones. Entonces, tenemos una lucha, sí, y la tendremos de aquí hasta que Cristo venga por nosotros. Eso usted debe de tenerlo en cuenta. Vamos a continuar luchando, en primer lugar, con nuestra naturaleza carnal, que aunque ya ha sido crucificada, ya hemos sido liberados de su dominio, pero aún sigue dando batalla, ¿verdad? Porque tiene esa inclinación hacia el mal, hacia la desobediencia, es una naturaleza rebelde hacia el Señor. Así es que, pero ya hemos sido crucificados con Cristo. Ya no estamos bajo el dominio del pecado ni de la ley, porque ahora la gracia es lo que abunda en nuestra vida. Ok, entonces tenemos que entender que es una vida limpia, ¿verdad? Y cuando llegamos a pecar, bueno, tenemos la promesa del Señor, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Está en 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, entonces, y si alguno hubiere pecado, ok, si confesamos nuestros pecados, Él es el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la gracia de Dios. Entonces, si hemos caído, bueno, pues levantémonos, nos arrepentimos, confesamos al Señor y Él nos restaura. Y adelante, hermanos. Ahora, el otro asunto son los estorbos, no son pecado en sí, son cargas. Por ejemplo, un corredor, aquí estamos llamados, pone la metáfora el escritor
a los hebreos la metáfora de la carrera. La vida cristiana es como una carrera, como una carrera en donde Dios nos ha puesto en un carril, pero como un buen corredor debe de uno de despojarse de cualquier tipo de estorbo, ¿verdad? Para que pueda para que pueda correr ágilmente la carrera y ganar el premio. Entonces, en esta vida, que es una vida limpia, tenemos también nosotros que aprender a eliminar estorbos. Insisto, que no son necesariamente algo pecaminoso. ¿Cómo que podría ser? Bueno, a veces nos echamos demasiados compromisos, muchos compromisos, y de ahí ponemos como pretexto, como justificación, pues el no tener tiempo para nuestro tiempo devocional con Dios, decimos no tenemos tiempo para servir a Dios, no tenemos tiempo para congregarnos los domingos, no tenemos tiempo para discipular a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, porque tenemos muchos compromisos, y cuando hay muchos compromisos, pues el que tiene muchos amores con alguno va a quedar mal. Ahora nuestro primer amor es el Señor. ¿Y cuál es el problema con los estorbos o distracciones? Pues son las prioridades. La prioridad del creyente es Cristo, ser como Cristo. Cuando es nuestra primera prioridad, vamos a tener que hacer a un lado estorbos, desecharlas de nuestra vida, que pueden ser a veces distracciones, y no es que las distracciones o ciertas diversiones sean malas en sí, sino que a veces nos excedemos en tiempo, o le dedicamos más energía, en fin, muchas cosas que pueden estar por ahí como estorbos. Entonces tenemos que eliminar esos estorbos y asumir nuestra responsabilidad y decidir, a ver, ¿por qué no me estoy dando tiempo, ¿verdad?, para servir a Dios, para tener ese tiempo devocional, etcétera? Y confrontarlo con la ayuda del Espíritu del Señor, identificar que, y lo vamos haciendo a un lado. Ok, número 3, la vida cristiana eficaz es una vida de energía, Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, como dice aquí, la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Entonces, en tercer lugar, correr. La vida cristiana es como una carrera. Ahora, no es una carrera de 100 metros, sino que es una carrera, es como un maratón, miles de metros, ¿verdad? Y de aquí hasta que el Señor venga por nosotros tenemos que estar corriendo. Ahora, corriendo de tal manera que no se nos gaste en sí toda la energía, sino es una carrera que se debe correr, sí, con energía, pero también con paciencia, como vamos a ver más adelante. Esta carrera en Cristo requiere de nuestra parte dedicación, requiere de nuestra parte trabajo, requiere de nuestra parte disciplina. Yo creo que este es uno de los mayores problemas que tenemos los cristianos. ¿Y por qué luego nuestra vida cristiana no es eficaz? Porque somos luego indisciplinados, somos desordenados o no queremos pagar un precio, y el creyente como corredor tiene que ser disciplinado. Busque por favor en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9 versículo 24, también Pablo aquí usa esta metáfora de la carrera cristiana. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así es que el corredor cristiano, si quiere obtener el premio, pues debe de dedicar esfuerzo, debe de dedicar trabajo, debe de dedicar disciplina. Ahora, ¿por qué? Porque la vida cristiana no es una vida pasiva. A veces pensamos que nuestro cristianismo se reduce solamente a asistir al culto dominical o a las clases y ya, y el resto de la semana nos desconectamos de nuestro caminar con Cristo, de nuestra confianza en el Señor, y por ello no hay poder, fruto, vitalidad, vigor espiritual, porque simple y sencillamente no estamos dispuestos a correr esa carrera cristiana. Así debe de ser. Debe ser una carrera enérgica, debe ser una carrera en donde tenemos una meta, el premio, y el premio es ser como Cristo. Entonces, la vida cristiana es una vida que requiere de energía. Ok, en cuarto lugar, la vida cristiana eficaz es una vida perseverante. Ahora sí, estamos en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, y se nos menciona aquí este asunto de corramos con paciencia. Corramos con paciencia, como mencionaba hace un momento,
Este es un maratón, entonces debemos de tener en cuenta eso. ¿Y requiere qué? Pues requiere de paciencia, requiere de que el corredor o el creyente sea firme, sea constante, sea perseverante, esté creciendo en su fe, creciendo en el amor, creciendo en la esperanza en Cristo. A lo que Dios comienza, Él lo termina. Y en este caso el creyente debe de ver que la vida cristiana no es una vida que se puede dejar a medias, o no debiese de dejarse a medias. Ahora, lamentablemente, ¿cuántas personas se congregaron, estuvieron asistiendo un buen tiempo, y como Demas, que fue un colaborador de Pablo, abandonó a Pablo? Y dijo el apóstol Pablo: Demas se fue al mundo amando más las cosas de este mundo. Así es que ojalá que usted, si está corriendo la carrera cristiana, no se canse, no se desanime, no abandone la fe. Ahora, cuando alguien abandona la fe y no regresa, pues nunca fue convertido. Aunque haya sido miembro de una iglesia y dejó la obra de Dios y se olvidó de la palabra y fue a buscar otras cosas, otras situaciones, otros estilos de vida, pues qué triste, ¿verdad? Porque no fue perseverante. El creyente tiene que entender que la vida cristiana es de aquí hasta que Dios nos dé la vida y luego la eternidad. No es una etapa de la vida nada más en donde decimos voy a seguir a Cristo, ¿verdad? Algunos piensan que van a seguir a Cristo fielmente hasta que tengan 70, 80 años, después de que dicen, pues ya viví la vida al máximo, ya esto, ya lo otro, entonces las obras se las voy a dar al Señor. No, no va por ahí el asunto, es ahorita donde Dios te ha llamado en ese tiempo. Bueno, pues ese tiempo de aquí hasta que el Señor venga por nosotros, tenemos que ser fieles, perseverantes. Busque Hebreos 10, por favor, ahí mismo en Hebreos, capítulo 10, el versículo 35. Hebreos 10, 35. Y tenemos estas palabras de ánimo y de exhortación, y nos dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Se da cuenta de ello? La confianza se puede en un momento dado, puede caer, puede perderse. Por eso dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Algo que debemos de saber los creyentes es que Dios, sí, en este tiempo presente nos bendice por esa confianza que tenemos en Él, pero Él también tiene una gran recompensa en el futuro cuando estemos en su presencia, un gran galardón. Y Él sabe de qué manera también nos bendecirá en el futuro, pero también aquí en el presente hay grandes bendiciones en la vida cristiana. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia, como veíamos anteriormente, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿de qué se requiere paciencia? Y mientras somos pacientes, somos llamados a ¿qué? A obedecer la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios. Y este es uno de los retos en la vida cristiana. La gente sin Cristo hace su voluntad, la de ellos. No le pregunta a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y ese es un gran problema, porque la voluntad del hombre es una voluntad carnal, rebelde y egoísta. Tendrá por ahí algunos destellos de buenas intenciones, pero como vimos en un estudio, todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Entonces, esa voluntad carnal que busca el mundo, que busca el placer, que busca el pecado, que busca desobedecer a Dios, pues nada bueno traerá, sin duda alguna. Momentáneamente producirá cierto placer, etcétera, pero tenemos que entender la parte de la carrera cristiana. Estoy corriendo, ¿por qué? Porque quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¡Qué bendición! Algunas personas en las iglesias dicen: bueno, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? Siempre están prometiendo que su venida está cerca, no se desespere. ¿Por qué, dice Pedro, por qué aún el Señor no ha venido? Dice: porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se imagina si Cristo viniera dentro de una hora? Déjeme preguntarle: ¿cuántos de sus familiares, de sus amigos, de sus amistades no han escuchado el Evangelio? No han creído en Cristo. Entonces, Dios es sabio y sabe cuándo vendrá. Él dice: un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mientras Cristo viene, mis hermanos, tenemos que estar corriendo la carrera cristiana. Y parte de ese correr de la carrera cristiana es compartir el Evangelio. Debemos de compartir el Evangelio mientras Cristo regresa por nosotros. Ok, verso 38.
Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, la vida cristiana es una vida perseverante, en cuarto lugar. Es una vida perseverante. El justo, el creyente, por la fe vivirá. Es decir, desde que venimos a Cristo, venimos a Él por fe. Nos da la salvación por fe, el perdón de pecados por fe en su sangre, pero también la vida cristiana, en esa vida de crecimiento, de madurez, de santificación, es igual por fe y por fe. Entonces, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quiénes son los que retroceden para perdición? Los apóstatas. Gente, insisto, que aunque pudo haber estado inclusive años en una iglesia, pero nunca se convirtió a Cristo. Nunca tuvieron una fe viva, nunca nacieron de nuevo. Fueron convencidos, pero no convertidos. Esos son los que retroceden para perdición. Entonces, la salvación no se pierde. Aquí está hablando de aquellos que, diciéndose cristianos, nunca lo fueron realmente. Así es que, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quién nos da esa perseverancia? Dios. Él nos guardará. El que comenzó en nosotros la buena obra, que la terminará hasta el día de Jesucristo. Busque por favor Filipenses capítulo 1, versículo 6, y tenemos aquí esta palabra, estando persuadido, ¿verdad? Estando convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? No usted, no yo. Quien tomó la iniciativa y nos buscó primero fue Dios en Cristo. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? La obra de la salvación, la vida eterna. Dice aquí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos en la presencia. Entonces, qué bendición sabemos que alguien que ya ha nacido de nuevo, nunca va a perder la salvación, porque ya nació de lo alto. Ya el Espíritu le selló con su presencia. Entonces, con esa confianza vivimos cada día. Tenemos ya esa salvación, pero se debe de manifestar en una vida perseverante. Ok, en quinto lugar, la vida cristiana eficaz es una vida llena de expectativas. Hebreos 12, versículo 1. Bueno, menciona aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que en quinto lugar, la vida cristiana eficaz es una vida llena de expectativas, la carrera que tenemos por delante. Es decir, la vida cristiana la diseñó Dios para que sea una vida de progreso. A veces tenemos nuestros tropiezos, a veces podemos como que estacionarnos un rato en ciertas etapas de nuestra vida cristiana, pero avanzamos, no podemos quedarnos ahí ni estancados y menos retroceder. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ahí está, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez, a la plenitud, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, etc. Entonces, aquí el punto es, vamos adelante a la perfección, a la plenitud. La vida cristiana es una vida que tiene que ir progresando, creciendo, avanzando, fructificando y siendo de bendición, no solamente para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. Una vida llena de expectativas. No se trata de una carrera al azar, de correr por azar, sino que entendamos que Dios nos brinda, nos da oportunidades cada día, ¿verdad?, de cumplir nuestro llamamiento. Dios nos ha dado un llamado a cada quien. Sí, el primer llamado es vivir para Cristo, pero nos da una vocación, un llamamiento a cada quien para que lo cumplamos en esta vida. Todo eso proviene de Dios. Dios por eso preparó las buenas obras, dice Efesios 2:10, que desde antemano Dios preparó la vida de cada creyente para que esa vida fuese una vida celosa de buenas obras, llena de buenas obras, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Dios nos creó, nos hizo nuevas criaturas en Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación no es por obras, es por fe, por gracia, pero la auténtica fe produce buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
Dios ya previó qué es lo que vamos a realizar en este mundo y en esta vida. Entonces no puede haber un cristiano ocioso, no puede haber un cristiano que esté perdiendo el tiempo sin hacer nada y pensando que pues solamente haciendo unas cuantas cosas o asistiendo el domingo. No, mis hermanos. En la semana Dios nos llamó a servir. De hecho, su trabajo es su ministerio, es parte de su ministerio. Usted tiene que efectuar su ministerio en casa también. O tú, joven, parte de tu ministerio es la escuela, es tu testimonio con tus amigos, etcétera, etcétera. Así es que la vida cristiana es una vida llena de expectativas. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios pone una obra de fe que realicemos. Dios nos va poniendo oportunidades para que nosotros sirvamos, ¿verdad? Y sirvamos con alegría, y es Dios que nos hace aptos y competentes. Así es que el creyente debe estar lleno de esperanzas y de cosas que Dios va poniendo en su corazón, como Nehemías, como él dijo, Dios, lo que Dios puso en mi corazón hacer. No hay creyente en quien Dios no ponga algo que tenga que hacer. Todos somos aquí útiles, mis queridos hermanos, independientemente de la edad que tengamos, en la condición en la que nos encontremos. Mientras Dios nos conceda vida y salud, y en esa situación, pues tenemos que seguir avanzando y creciendo paso a paso. Okay. Y obviamente, esas expectativas, quien debe tener expectativas en decir, Señor, úsame para alcanzar gente para Cristo. Dios quiere usarle a usted, a ti, joven, para que guíes a otros a los pies de Cristo. Explícales el Evangelio, da un buen testimonio, ora por ellos y deja que el Espíritu Santo les convierta. Tú tienes que explicar, dar un buen testimonio, orar por ellos, buenas obras, pero quien convierte es el Espíritu Santo, esa es la labor de él, pero es una labor conjunta en ese sentido, ¿verdad? Pero esas son expectativas. No seas pesimista, no seas negativo y no digas, pues es que es tan duro de corazón. Bueno, dime quién ha sido duro de corazón. Tú fuiste duro de corazón. Usted fue duro de corazón. Yo también fui duro de corazón. Pero el amor y la gracia de Dios quebrantó esa dureza de corazón. Su Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos redargulló y nos dio a Cristo y nos dio esa fe para que creyésemos en él. Entonces, ten expectativas y dile, Señor, usa mi vida. Usted va a madurar cuando comience a servir al Señor. Ok, penúltimo lugar, número 6, la vida cristiana eficaz. Es una vida enfocada en Jesús. Es una vida enfocada en Jesús. Regresamos a Hebreos 12, ahora el versículo 2. Dice aquí, corramos la carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, esta característica de una vida cristiana eficaz es que está enfocada en Jesús. Usted tiene que poner por fe su mirada en Cristo, en Él. Vivimos ahora los creyentes para Jesús. Él es nuestra razón de ser. Para esto murió y resucitó, para ser Señor de los muertos y de los vivos, para que ahora entendamos que nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Señor, todo lo que tú nos das, las puertas que tú nos abres, los recursos que nos confías, las áreas en donde tú nos has colocado, en el trabajo, con los vecinos, en fin, etcétera. Todo eso, Señor, es para glorificarte, es para cumplir tus propósitos. Ahora, cuando estamos enfocados en Cristo, ¿sabes qué? Dios comienza a ordenar y a poner las cosas en su lugar, y Él comienza a bendecir entonces a sus hijos en todos los aspectos. Pero nuestra mirada tiene que ser Jesús, nuestro enfoque tiene que ser Él. Tenemos que aprender de la actitud de Jesús, de su compromiso con el Padre, de que Él se gozaba en hacer la voluntad de Dios. Tenemos que mirar a Jesús, sus atributos, su gracia, su verdad, su santidad, la esperanza que Él daba, las enseñanzas que Él impartió y que son eternas, y que nos dan ahora esa brújula moral y espiritual. No te apartes de lo que Jesús enseñó. Nuestra confianza en Jesús debe ser diaria. Confiar en su gracia, confiar en su poder. Dice que Él es nuestro buen pastor y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dice Jesús que Él es la luz del mundo, que quien le sigue no andará en tinieblas. Entonces Jesús quiere vivir todos los días y gobernarnos y guiarnos en su camino, en su palabra. Ok, y finalmente la última característica de la vida cristiana eficaz
es que entendamos que esta vida cristiana, mis hermanos, es una vida de bendiciones y pruebas. Dos cosas: bendiciones y pruebas, es decir, gozo y sacrificio. Gozo, sacrificio, recompensas. Dos cosas: es una vida de bendiciones y pruebas. Dice aquí Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? El gozo de regresar a esa comunión en la gloria con el Padre. ¿Cuál gozo? El gozo de saber que iba a llevar a millones de hijos al cielo, a la eternidad, gracias a su sacrificio, a su amor. El gozo de estar en el trono y que en su nombre se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El gozo. Ahora, hay en la vida cristiana un gozo que solamente Dios da, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, pero el gozo del Señor, dice, nadie nos podrá quitar el gozo, porque dependemos de Él. Pero también en la vida cristiana habrá temporadas, habrá situaciones adversas, habrá situaciones difíciles, habrá algunas luchas, pero es parte de, inclusive Dios está usando toda esa adversidad, todas esas tribulaciones, todos esos desafíos para moldearnos. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Bueno, pues aquí están esas características en resumen en cuanto a la vida cristiana eficaz. Así es que le animo para que corra con perseverancia la carrera cristiana de la fe, que no se desanime, que se levante y confíe en Jesús todos los días. Quite los estorbos o quite el pecado de su vida para correr bien y así alcanzar la meta, que es vivir para Cristo y sus propósitos. Pues Dios les bendiga, y antes de despedirme con una oración, recordarle pues dos anuncios. El sábado 21 de octubre, anótelo por favor ahí, sábado 21 de octubre, a las 10:30 de la mañana, en el Renuevo, vamos a tener un desayuno evangelístico para damas. Desayuno evangelístico para damas, sábado 21 de octubre, 10:30. Ok, el costo del boleto es de 50 pesos por mujer, por dama, 50 pesos, pero para las invitadas, las personas nuevas que usted lleve, es gratis. Así es que ya adquiera sus boletos, acérquese a nuestra hermana Marilena Gutiérrez, quien va a estar al frente de esta actividad. Así es que ahí está el anuncio, y comience a orar por alguna o algunas de sus invitadas, para que estén presentes y también conozcan a Cristo Jesús y escuchen el Evangelio. Y otro anuncio es para los hermanos que aún no han sido aún bautizados. Vamos a celebrar bautismos, Dios mediante, el último domingo de noviembre. Entonces tenemos un buen tiempo para que, si usted no ha sido bautizado en inmersión, bueno, pues se acerque a nosotros para que le preparemos, y cerca del Renuevo rentamos ahí una alberca, y ahí es donde tenemos los bautismos. Así es que prepárese, y Dios mediante tendremos también esta ordenanza. Bueno, pues oramos, mis hermanos, y comparta este mensaje, este estudio. Y los miércoles vamos a continuar con otros estudios. Después puede ver esta enseñanza, la suben a YouTube en cualquier hora y a cualquier hora del día. Gracias, Padre, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor Jesús. Gracias te damos porque nos has permitido ser llamados para correr esta carrera cristiana, esta carrera eficaz, Señor. Y tú quieres que cada uno de nosotros la experimentemos al máximo, en plenitud, de tal manera que no nos conformemos con menos, Señor, sino que experimentemos, mediante el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, vivir para Cristo, vivir de tal manera, Señor, que estemos por fe, pacientemente, siendo perseverantes. Vivir para ti, Señor, porque tú recompensas grandemente a todos aquellos que confiamos en ti. Para despedirnos con tu paz, usa nuestras vidas para tu gloria y para que otros también escuchen tu evangelio. Gracias, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo a las 12 del día ya en el Renuevo. Hasta luego.